Ahora, recapitulando, encuadre. El encuadre, ¿qué es el encuadre? El arte de seleccionar las partes de todo tipo que entran en un conjunto. ¿Qué significa esto? Bueno, partes y conjunto, ¿no? Cómo organizamos las partes dentro de este conjunto que sería el cuadro. Y las partes son, por ejemplo, los límites, las partes son las partes internas, que las puedo ordenar de cierta manera, el uso del fuera de campo, etc. Entonces sería, el conjunto, digamos, Deleuze llama un sistema relativo y artificialmente cerrado. Entonces, esto tiene que ver con esto del fuera de campo, es decir, es un conjunto donde habitualmente lo terminamos entendiendo como cerrado, sin embargo, mantiene relaciones con otros conjuntos, por eso es artificialmente cerrado. Abstraemos ese espacio para poder como contar la parte de nuestra historia que necesita de ese encuadre, pero después, digamos, podemos actualizar a otro y entender que ese sistema en realidad pertenecía a un sistema más grande o incluía un sistema más chico. En segundo, por otro lado, los tipos de encuadres según diferentes aspectos. En primer lugar, del punto de vista informativo, puede ser saturado o rarificado, lleno o vacío. Después, según sus límites, puede ser geométrico o físico-dinámico. En el geométrico, la cámara, digamos, está atada, o el encuadre está atado a coordenadas fijas que construyen un espacio geométrico muy ordenado, según líneas diagonales y leyes de composición. Y el segundo caso sería el físico-dinámico, es decir, seguimos a una coordenada móvil, por lo cual nuestro límite de cuadro va a ser completamente variable. Por otro lado, según sus partes, las partes internas del cuadro pueden estar subdivididas de manera geométrica, pero también de manera físico-dinámica, de manera difusa y confusa. Por otro lado, según el punto de vista puede estar justificado pragmáticamente, es decir, espacialmente sería. Un encuadre atípico se entiende, por ejemplo, en un plano consecutivo que remitía a una situación especial que entendemos completamente. Y entonces, listo, está justificado ese punto de ese encuadre. Podría ser, por ejemplo, un plano desde muy arriba de un niño jugando en el campo y un contraplano de un hombre parado arriba de una torre gigantesca mirándolo. Eso sería la justificación de ese encuadre muy atípico desde muy arriba, pongámosle. En segundo lugar, podría reclamar un tipo de justificación superior, donde el ángulo de encuadre es tan extravagante que nos obliga a pensar en una respuesta que va más allá de la posición espacial y la relación espacial entre los personajes u objetos. Finalmente, en cuanto a que determina un fuera de campo, lo hace según un conjunto más grande que lo incluye, y esto, digamos, permitiría una justificación, es decir, esto tiene que ver con la idea de punto de vista, está vinculado, pero el punto de vista tiene que ver con dónde uno pone la cámara, y el fuera de campo es un concepto más abstracto, digamos, pero tiene también, si se fijan, cuando hablamos de límites y partes, hablamos de geométrico y físico-dinámico, y cuando hablamos de punto de vista y fuera de campo, también están asociados, pero uno es más concreto que otro, en este caso. El fuera de campo sería una especie de herramienta casi abstracta que tenemos que construir, pero que está latente en el encuadre, y por eso lo incluye acá Deleuze, digamos. Entonces, el fuera de campo puede estar determinado por un conjunto más grande, cuando, por ejemplo, abrimos una puerta y salimos a otro cuarto, o salimos a un exterior que incluía el interior en donde estábamos, o según un todo que lo integra. Este todo sería como la dimensión espiritual del mundo, en donde habría una explicación como simbólica. En el caso de Hitchcock, digamos, el fuera de campo, para transformarse como en una imagen mental, debería está vinculado, bueno, o sea, hay cosas sobre las que todavía
después de mucho tiempo estoy todavía como pensando y tratando de entender. Estoy dejando esta parte del video para dar una muestra de que el trabajo de entendimiento es continuo, y eso también me gustaría transmitirlo a través de estos videos, digamos. La investigación de este libro es algo que me interesa mucho y por eso lo sigo haciendo, pero muchas veces lo hice en algunas partes las dejo y me concentro en otras, entonces entiendo más una cosa que otra. Es la forma que uno tiene de moverse para que le sirva a uno, digamos, el aprendizaje y aprender. Esa es mi forma de ser autodidacta, como seguir entendiendo algunas cosas y otras por ahí dejarlas, ir por partes, digamos. Y esto de enseñar o ayudar a aprender como una vía de mi parte de seguir aprendiendo, digamos. Ahora, el fuera de campo, según un todo que lo integra, para cerrar, porque este sería el cierre de hoy, remite a la dimensión espiritual cuando el fuera de campo no lo podemos explicar de manera naturalista, digamos, sería eso. Vamos a trabajar mucho más en profundidad para que puedan entender todo esto, pero lo importante es que tengan una idea, aunque sea como de estos conceptos específicos, y entender que acá solamente está describiendo cuestiones que tienen que ver con el encuadre, pero se está adelantando en un montón de cosas que está diciendo, está adelantándose a cosas que vamos a leer a continuación, o incluso mucho más adelante, o incluso en el siguiente libro. Así que, digamos, es un trabajo como de paciencia y de aceptación de que hay algunas cosas que uno va a entender más adelante. Yo lo que estoy tratando de hacer es ayudarlos a darse cuenta de cuáles pueden dejar para más adelante y cuáles no. Y tratar, por supuesto, de todo lo que vaya más adelante, adelantárselos un poco para que sea un poco más ameno el trabajo. Pero esto sería todo por hoy. Si pueden, me gustaría que si se pueden suscribir o poner like o algo así, me ayuda para poder seguir haciendo estos videos. Gracias.